Nuevamente damos muchas gracias al Señor en este día por la oportunidad que nos da de llegar a sus hogares a través de este canal bendecido, Alba. Amén. TV Reino, que lleva 2 años ya casi en el aire, Alba, llevando una programación de 24 horas al día, variada, para que usted se beneficie. Que cada oyente, Alba, cada persona que nos sintoniza, tenga el privilegio de escuchar la TV Reino con un mensaje de esperanza y de amor. Este es su ministerio, Padres Intercesores, que cada sábado a las 2 de la tarde sale al aire con una programación variada. Tengo hoy el privilegio nuevamente de tener a mi esposa a mi lado. Amén. Mi nombre, para aquellos que por primera vez nos están sintonizando, mi nombre es Jesús Batista y mi compañera, mi esposa, es Alba Batista. Así que juntos vamos a compartir en el día de hoy la palabra de Dios. Y tenemos un tema, Alba, sumamente importante. Usted que nos está viendo, si piensa cambiar de canal, no cambie, porque Dios le quiere hablar en este día a usted. Alba, como padres intercesores siempre lo hacemos. Vamos a felicitar a todas esas mamás y todas esas personas que nos han llamado. Claro que sí. Para felicitarnos algunos y otros porque tienen necesidades físicas y otros espirituales, y por ello vamos a orar en este día, interceder delante de Dios por su hogar, por su familia, por su esposo, por su finanza, por todas sus necesidades. Y yo quisiera, Alba, que tú tuvieras el privilegio de orar en este día. Claro que sí. Oremos pues. Amante Padre que estás en los cielos, en este día, Señor, venimos delante de tu presencia, humillantes, arrepentidos de nuestra falta, de nuestros pecados, Señor, pidiendo el perdón de todas nuestras iniquidades, Señor, para que tú puedas obrar en cada uno de nosotros y en cada uno, Señor, de los televidentes, en cada uno de nuestros amigos y hermanos, Señor, que nos llaman, Señor, y nos hablan de sus alegrías, de sus tristezas, de sus problemas, de sus enfermedades, Señor. Señor. Sabemos que somos un medio para interceder, pero sabemos, Señor, que el que obra y el que resuelve y el que da la respuesta de todas las preguntas eres tú. Amén. Por eso lo ponemos, Señor, a cada uno de ellos, tú los conoces por nombre. No los Señor. mencionamos, Señor, porque son tantos que se nos quedarían, pero a ti no se te queda, escapa Señor, nada, ni se te escapa nada ni nadie. Por eso, Señor, los ponemos en tus brazos. Amén. De amor, para que tú seas el que obre. Amén. En cada niño, en cada joven, en cada madre, en cada padre, en cada hogar, en cada matrimonio, en cada familia, en cada problema y en cada enfermedad, Señor, porque tú sabes que muchos están enfermos, pero la peor enfermedad es la lepra del pecado, que es la que Señor. queremos, Señor, que tú nos sanes. Amén. Señor, para de esta forma poder alcanzar el cielo. Gloria a Dios. Reprende el enemigo y todo Amén. el espíritu de malignidad. Amén. Manifiéstate y glorifícate en esta Gloria hora, a Dios. en el mensaje que Amén. tenemos para hoy. Amén. Por Jesús. Amén y amén. Bien, Alba, el tema que tenemos para hoy es una pregunta. Y la pregunta dice así, Alba: ¿puede el pecado que uno comete afectar a otras personas, a los inocentes? ¿Qué tú crees? Bueno, yo creo que sí, pero mejor vamos a dejar que la Biblia sea la que responda y dé la respuesta, porque es el único que no falla. La palabra de Dios no falla. Amén. Entonces, ¿puede el pecado que yo cometa afectar a otras personas? Esa es la meditación que vamos a tener en este día. Alba, y yo quisiera que tú buscaras ahí en el libro de Josué 6, 17 y 18. A ver qué es lo que dice. Pues el mensaje que Dios tiene a través del libro de Josué es: y será la ciudad anatema a Jehová, con todas las cosas que están en ella. Solamente la ramera vivirá, con todos los que estén en casa con ella, por cuanto escondió a los mensajeros que enviamos. Hay una parte bien importante ahí, Alba, que vamos a desmenuzarla con la ayuda de Dios en este día.
que dice, repíteme lo primero que tú leíste ahí. Y será la ciudad anatema a Jehová con todas las cosas que están en ella, solamente la ramera vivirá, ella solamente con todos los que estén en casa con ella, por cuanto escondió a los mensajeros que enviamos. Ahí está hablando Dios. Ahí está hablando y le Dios. está diciendo que la ciudad completa es ¿qué cosa? Anatema. Anatema. ¿Qué es anatema? Porque a veces muchas personas quizás no saben definir la palabra anatema. La palabra anatema quiere decir dedicado a la destrucción. Así que la orden de Dios, ¿qué cosa era? Destruir. Destruir, ahí no podía quedar nada, solamente Rahab y todos los que estaban, ¿dónde? Con ella en su casa. ¿Por qué? Porque Rahab fue aquella ramera, era una ramera, ¿recuerda la historia? Sí. Que escondió a los dos mensajeros. Y entonces ella le dijo, por favor, cuando ustedes, ella creyó Amén. La palabra, qué lindo hermano, Amén. ella creyó la palabra de esos mensajeros y le dijo, cuando ustedes vengan, por favor, tengan misericordia de mí, de mi familia. Y dice que todas aquellas personas que se metieron dentro de casa fueron los únicos que se salvaron. Que se salvaron. Pero ahora, aquí pasó algo. 7, busca la otra cita de Josué 7, 24. ¿Qué fue lo que pasó? Josué 7:24. Entonces Josué y todo Israel con él tomaron a Acán, hijo de Zera, el dinero, el manto, el lingote de oro, sus hijos, sus hijas, sus bueyes, sus asnos, sus ovejas, su tienda y todo cuanto tenía, y lo llevaron todo al valle de Acor. Y le dijo Josué, ¿por qué nos has turbado? Túrbate Jehová en este día. Y todos los israelitas apedrearon y los quemaron después de haberlo apedreado, de haberlo apedreado. Y levantaron sobre él un gran montón de piedra que permanece hasta el día de hoy. Aquí vamos, por amor al tiempo, no podemos leer toda pero podemos hacer un resumen. Aquí vemos un soldado de la tribu de Israel llamado Acán, que fue a la ciudad de Jericó, y dice que vio entre los despojos un manto babilónico, un lingote de oro y 30 piezas de plata, y dice, lo codició, y lo tomó, mintió, robó y lo llevó a la tienda de su casa y lo escondió allí. Por esta, Dios había dado, como leímos al principio, hermano, Dios había dado una orden, que nada, todo tenía que ser destruido. Y él vio, la codicia pudo más que la palabra de Dios. Este Acán vio, era mucho lo que llevaba, porque estamos hablando de un lingote de oro, y habla de los kilos que pesaba. Hablaba de 30 monedas de plata, y hablaba de un manto babilónico. Dice, un manto babilónico era de gran valor. Así que lo que él llevaba era algo grande, pero pudo más que cosa, la codicia, que la orden de Dios, y lo enterró en su casa. Por este pecado de este Acán, vino el desagrado de Dios, Alba, sobre toda su familia. No, y sobre toda la nación. Porque murieron hasta soldados, me parece que fueron como 35 soldados, 36, murieron cuando fueron a la ciudad de ahí a destruirla, tuvieron que salir huyendo, y Josué se lamenta, dice, Señor, ¿por el pecado de quién? Por el pecado de uno. Ahora vamos a ver cuáles fueron las consecuencias que trajo eso. Mira, porque Dios, Alba, Dios es un Dios de amor y un Dios de misericordia. Él cometió el pecado, pero él podía haberse arrepentido. Pero aquí hay un problema. Aquí hay un problema ahora. Porque él llevó esas cosas a su casa y la escondió. Allí la escondió en su casa. Así que eso lo sabía su esposa, sus hijos, sus criados sabían lo que él tenía ahí. Y nadie protestó, nadie dijo nada. ¿Y qué pasó con eso, Alba? Que cuando Josué empieza a echar suerte, cae sobre la tribu de él, después sobre su casa y después especialmente cayó sobre él.
Y entonces fue cuando él se arrepintió, que le dijo, ¿qué has hecho? Entonces él declaró todo lo que él había hecho, pero fue demasiado tarde. Si seguimos leyendo la historia, Alba, mira, perecieron sus hijas, perecieron sus hijos, perecieron sus bueyes, sus criados, su amo, ahí lo leímos, y lo apedrearon allí, y los quemaron. ¿Por el pecado de quién? De un solo hombre. Por el pecado de una sola persona. Entonces, Alba, eso me da a mí que pensar, porque tenemos otra historia ahí que la vamos a leer quizá un poco más adelante, pero argumenta algo sobre... Lo que me llama la atención de esta historia, de que vemos que nosotros tenemos una influencia cuando cometemos pecados, o cuando hacemos algo, tenemos una influencia para bien o para mal. Me llamó la atención lo de Rahab, de ver que era una mujer ramera, pero sin embargo creyó en la palabra de Dios, y entonces solamente por creer en su palabra, esa influencia de ella por hacer lo bueno delante de Dios, benefició a los que estaban con ella. Todo el que se metió en la casa. Ella vivió también los que estaban con ella, y los que también estaban dentro de todo lo que había dentro de la casa no pereció. Quiere decir que cuando nosotros nos arrepentimos y hacemos lo bueno, esa influencia nos va a favorecer a nosotros, pero también va a favorecer a los que nos rodean. Esa es la parte positiva, lo que estás hablando. Positiva. Entonces, pero aquí en la parte negativa de aquí de Acán, que vemos de que él se vino a arrepentir, pero ya era demasiado tarde. Ya era demasiado y entonces tarde. No solamente se perjudicó él y se destruyó él, sino que a cuántas personas fueron destruidas por culpa de su pecado y de su error por no arrepentirse en tiempo y forma. Así que entonces tenemos que ver qué es lo que nosotros estamos haciendo. Exacto. Si tenemos una influencia para beneficiar y salvar a los que nos rodean, o tenemos una influencia que estamos destruyendo nuestras vidas y destruyendo la vida de los inocentes. De los inocentes. Que no tienen culpa. Mira, yo te voy a leer aquí, y hermano, escuche esta palabra, porque esta palabra es poderosa, Alba. Mira lo que dice aquí la sierva del Señor. Este libro se llama Patriarcas y Profetas, y fue escrito por Elena G. de White en el siglo XIX, como ya hemos comentado algunas veces. Ella dice aquí, hablando sobre la caída de Jericó: el pecado de Acán, Alba, fíjate qué interesante está esto. El pecado de Acán trajo el desastre sobre toda la nación. ¿El pecado de quién? De uno solo. De uno solo. Trajo el desastre sobre toda la nación. Por el pecado de un hombre, el desagrado de Dios descansará sobre toda la iglesia. Wow. Esto me puso a mí a pensar, porque yo digo, Alba, hermano, si el pecado que yo cometo sufro las consecuencias, está bien, lo sufro yo. Pero aquí no, aquí está diciendo, miren, que el pecado de Acán trajo el desastre de toda la nación. Por el pecado de un hombre, el desagrado de Dios descansa sobre toda su iglesia, hasta que la transgresión sea buscada. Alba, ¿estás oyendo? Buscada, descubierta y eliminada. La influencia que más ha de temer la iglesia no es la de aquellos, Alba, que se oponen abiertamente, ni de los incrédulos blasfemadores, sino de los cristianos profesos inconsecuentes. Estos son los que impiden que bajen las bendiciones de Dios, del Dios de Israel, y acarrean debilidad entre su pueblo. ¿Qué es lo más que debe tener la iglesia? No a los incrédulos, no es aquello que dice aquí a los blasfemadores, sino, dice, sino la de los cristianos profesos inconsecuentes. Mira, sigue diciendo, cuando la iglesia se encuentra en dificultades, Alba, ¿qué dice? Cuando la iglesia se encuentra en dificultades, cuando existe frialdad, decadencia espiritual, y se da lugar a que triunfen los enemigos de Dios, traten entonces sus miembros de averiguar si hay un Acán en el campamento, en vez de cruzarse de brazos y lamentarse de su triste situación. Exacto. Sí, porque, mira, estamos viviendo en un tiempo, Alba,
que Dios no necesita espectadores pasivos. Dios necesita hombres y mujeres, hermanos. Dios necesita hombres y mujeres que sepan llamar al pecado por su nombre. Sí. Y que estén de parte de la verdad, aunque se venga abajo los cielos. ¿Sí? Que se venga. Es el tiempo que estamos viviendo, que no podemos estar pasándole la mano al pecado. No podemos. El tiempo, Alba, el tiempo que estamos viviendo no podemos estar pasándole la mano al pecado. El pecado para Dios es pecado. Y no podemos excusarlo con nada, porque el pecado no tiene excusa. ¿Y qué es pecado? Yo te hago la pregunta. El pecado, dice la misma palabra de Dios, que es transgresión de la ley de Dios. ¿Qué fue lo que hizo Acán? ¿Transgredió qué cosa? Una expresa orden que Dios le dio, que le dijo, de Jericó no saquen nada, porque es anatema, todo está dedicado a la destrucción. Pero ¿qué pasó con él? ¿Qué cosa fue? La codicia pudo más que la orden divina, Alba, y trajo como consecuencia no solo que sufrió, porque si lo hubieran peleado y quemado a él, bueno, él fue el responsable, pero no, ¿cuántas personas tuvieron que sufrir? Soldados, su familia, hasta sus ganados, sus crías, sus hijos, todo el mundo, por una desobediencia, por ocultar, por acariciar, algo que no era, que no le pertenecía. Y entonces debe uno poner atención a la palabra de Dios, porque a veces muchos cristianos, tú sabes, decimos, no, conmigo no se metan porque yo sé lo que yo hago y yo puedo hacer pecar y puedo cometer transgresión, profanar, que eso es mi problema. Esa es mi vida, pero realmente no es así. No es así. De acuerdo a la palabra de Dios, no es así. No es así. Porque si es como tú acabaste de decir, si la persona ya que quiere destruirse y matarse él solo, bueno, pues ese fue lo que decidió, pero el problema es que sufren los inocentes. Junto con él se van a destruir otras personas y van a morir otras personas. Y a sufrir otras personas por el pecado de uno que cometa yo. Sufres tú, sufre mi hijo, sufre mi nieta, sufren mis amigos, sufren mis hermanos en Cristo, sufre todo. ¿Por qué? Porque el desagrado de Dios dice que cae sobre toda la iglesia o cae sobre toda la familia, por el pecado de uno solo. Alba, estamos viviendo en un tiempo en que se excusa mucho el pecado, se excusa mucho, y vamos a tocar, porque viene a colación, aquí estamos hablando de la codicia, porque lo que Acán hizo fue que codició, pero vamos a hablar también, porque muchas veces decimos, no, una mentirita blanca, cómo Dios ve la mentirita blanca, hermano, cómo Dios la ve. Dios hace el pecado, ¿cómo podemos decirle? Él los califica. Los califica. Él no los califica, porque para Dios el pecado es pecado. Ya sea pequeñito, sea grande, sea mediano, es pecado. Quiere decir que da lo mismo para el pecado que una persona sea adúltera como un mentiroso. Va a ser juzgado y va a ser también, si no se arrepiente, se va a perder. Así que, Alba, yo quisiera que tú buscaras ahí en el libro de Samuel, porque aquí viene ahora otro caso más de lo que es cómo afecta el pecado de una persona a los demás. En el libro de Samuel 21, tú puedes leerme ahí. Primera de Samuel 21 dice así: vino David a Nob al sacerdote Abimelech y se sorprendió Abimelech de su encuentro y le dijo: ¿cómo vienes tú solo y nadie contigo? Y respondió David al sacerdote Abimelech: el rey me encomendó un asunto y me dijo: nadie sepa cosa alguna del asunto a que te envío y lo que he encomendado. Y yo les señalé a los criados un cierto lugar para encontrarnos.
Bien, déjalo ahí, porque por el tiempo no podemos estar leyendo, pero vamos a hacer como mismo hicimos con Acán, un resumen. Aquí David está diciendo que es una orden, ¿no? Sí, que es una orden que fue mandado. Sí, exacto. David vino a Naoc, al sacerdote Ahimelech, y se sorprendió a Ahimelech de su encuentro y le dijo, ¿cómo vienes tú solo y nadie contigo? Respondió David al sacerdote Ahimelech, el rey me encomendó un asunto. Ahí está mintiendo él, David, está mintiendo, ¿sabe por qué? Porque si leemos en el otro capítulo, dice que David estaba huyendo de Saúl. Así que no dijo la verdad. No dijo la verdad, dijo una mentira, le dijo una mentira a un sacerdote. Y estamos hablando de David, hermano, estamos hablando de David. Y yo te voy a hacer una pregunta, mi amor. Dice que el corazón de David era según el corazón de Dios. Dice que fue como el corazón de Dios, pero fue cuando él caminó con Dios y cuando él estuvo obedeciendo y haciendo la voluntad de Dios, entonces ahí sí su corazón era semejante al corazón de Dios. Pero antes no, en esta ocasión no. Pero en el momento que él empezó a decir mentiras y a profanar y a cometer profanaciones, ya ahí ya no tiene el corazón conforme a la voluntad de Dios. Por eso es que tenemos que entender en el momento que Dios lo dijo y en el momento que él empezó a hacer lo malo delante de los ojos de Dios. Si usted sigue leyendo la historia, mi hermano, y le recomiendo que lo lea, Alba, se encuentra en Samuel 21, ¿verdad? Y 22 te puede encontrar la historia aquí de David. David huía de Saúl, porque Saúl procuraba, ¿qué cosa? Matarlo. Y Jonatán le dijo, mira, vete porque mi papá procura matarte. Y él huyó. Entonces él llega aquí al templo donde está Ahimelech y le dice que viene a un asunto, que nadie lo sabe, secreto. Le está mintiendo porque tenía hambre, le pidió pan y el único pan que había era el pan de la propiciación, que solamente lo comían los sacerdotes. Y que era un pan santo, sí, un pan sagrado. Y dedicado a Dios, a Jehová. Entonces no se le puede dar a cualquiera. Entonces le dijo a Ahimelech, ¿has estado con mujeres? Le dijo, no, llevamos de camino como 3 días. Bueno, entonces le dio del pan. Bien. Le dijo, ¿no tienes un arma por ahí, una espada, una lanza? Le dijo, bueno, la única que tengo fue la que tú mataste a Goliat. Bien, había uno ahí, Alba, había uno ahí que estaba viendo todo lo que estaba pasando y fue donde estaba el rey de Saúl y le dijo lo que este sacerdote había hecho. Se dignó tanto, Alba, el rey, que mandó a matar, ¿tú sabes quién? Mandó a matar a todos los profetas de Jehová. Qué triste, ¿eh? Mandó a matar a todos los profetas de Jehová. ¿Por el pecado de quién? Que diga, por la mentira de un solo hombre. De un solo hombre, de David. Mira, murieron los sacerdotes que llevaban el éfod y se vestían de lino. Y eran sacerdotes de Jehová. Los mató. Y no solo quedó ahí. Fue a la ciudad de los sacerdotes, Alba, y allí murieron. Las mujeres, los niños mamantes. Allí murió todo el mundo por la mentira de una sola persona. Por eso la meditación de este día lleva como título, Alba, ¿puede el pecado que yo cometo afectar a otras personas? Mira cuántas personas inocentes sufrieron por una mentira de David. David tenía que haber sido sincero y haberle dicho, mira, yo vengo huyendo a Abimelech del rey, por favor escóndeme o dame algo de comer. Y no, dijo una mentira. Mira las consecuencias, Alba, que trajo esta mentira. Bien, vamos entonces, Alba, para seguir, porque como historia, hermano, como historia esto está impresionante. Cuando yo leí la historia esta de David, Alba, cuando yo leí la historia esta de David, que mintió y por consecuencia de la mentira de él, mira cuántas personas inocentes murieron. Alba, estamos hablando de sacerdotes que llevaban el éfod, Alba, y se vestían de lino y que administraban en el santuario. Este rey los mandó a matar a todos ellos. Estamos hablando de unos 85, 86 sacerdotes y luego de eso no paró ahí. Fueron y mataron a sus padres, a sus hijos, a sus niños mamantes,
Alba, fue un desastre lo que hubo por la mentira. Una destrucción Sí, devastadora. Por la mentira. Ahora, como historia yo digo que esto está impresionante. Está impresionante. Pero si lo dejamos como historia, Alba, como historia queda. Ahora, tenemos que llevarlo a nosotros hoy. Tenemos que llevarlo nosotros y sacar una lección, porque dice que las cosas que han pasado son para nuestra enseñanza, para que no tengamos que nosotros pasar por donde pasaron ellos. Pero vamos entonces a una pausa musical y regresamos con la continuación de este tema que es tan interesante. Amén. Así que nos vemos en un momento. Con mis penas y Él me libró de cadenas. Volví con la frente inclinada, levantó mi cabeza, quitó mi pecado. Volví como cada mañana, porque sé que me ama y que con su manto perfecto quitará mis defectos. Por eso volví. Mi Jesús, mi Salvador, mi devoción es solo tú. Mi Jesús, mi Salvador, a ti te entrego hoy el corazón. Volví a Jesús con mi llanto y Él me secó con su manto. Volví con el rostro entre manos, levantó mi cabeza, quitó mi pecado. Volví como cada mañana, que me ama y que con su manto perfecto quitará mis defectos. Por eso volví. Mi Jesús, mi Salvador, mi devoción es solo tú.
Bien, nuevamente, Alba, estamos de regreso con este tema o esta meditación tan importante. Estábamos hablando de lo que es la mentira. ¿Cuántas consecuencias trajo, Alba, la mentira de David? ¿Cuántas personas inocentes murieron? Alba, yo voy a volverte a leer esta cita, porque esta cita a mí me impresionó para tocar, como dije al principio del tema. Dice: el pecado de Acán atrajo el desastre sobre toda la nación. Por el pecado de un hombre, el desagrado de Dios descansa sobre toda la iglesia hasta que la transgresión sea buscada y descubierta y eliminada. La influencia que más ha de temer la iglesia no es de aquellos que se oponen abiertamente, Alba, ni de los incrédulos blasfemadores, sino de los cristianos profesos inconsecuentes. Estos son los que impiden que bajen las bendiciones de Dios, que bajen las bendiciones de Dios y acarrean debilidad entre su pueblo. Mira cuántas cosas trae, Alba. Yo siempre, déjame leerle esta otra partecita, hermano. Dice: cuando la iglesia se encuentra en dificultades, si su iglesia está en dificultades, cuando existe frialdad y decadencia espiritual y se da lugar a que triunfen los enemigos de Dios, traten entonces sus miembros de averiguar si hay un Acán en el campamento, en vez de lamentarse y cruzarse de brazos, lamentando, no, que mira cómo está hoy. Tú oyes por ahí diciendo: mira cómo está la iglesia hoy, hermano. Alba, ¿cuánto daño hace un cristiano? Un cristiano inconsecuente, Alba, hace más daño que un incircunciso. Sí, sí. Porque realmente... Porque ¿qué dice la gente? ¿Qué dice la gente, hermano? Si yo soy un cristiano incircunciso, ¿no? Se dice. Sí, porque bueno, un incircunciso es una persona que no tiene temor de Dios, pero un mal cristiano hace más daño porque un incircunciso no conoce lo que nosotros conocemos. Es correcto, entonces, es correcto. Pues nosotros, sí, cuando conocemos las verdades y no andamos acorde con ellas, hacemos más daño. Tal es así que mira, ahí podemos, que lo que me llama la atención de la historia de David, que él por su mentira, mira lo que pasó, que personas inocentes murieron, siervos y siervas de Dios tuvieron que morir, sufrir y morir. Y hombres de Dios, hombres que administraban allí en el santuario, que llevaban el éfod y vestían de lino, eran los guías espirituales, murieron porque David no le fue con verdad a Elimelech, le mintió. Fíjate que después, si tú sigues leyendo, por amor al tiempo, tú sigues leyendo, dice Elimelech: pero yo de este asunto, yo no sabía yo no sabía nada, y no sé lo que estaba pasando. Y entonces, y lo que más me llama la atención también, de que tenemos que tener cuidado, porque podemos ser siervos o siervas de Dios, pero si nosotros estamos apañando el pecado y apañando la mentira, también vamos a tener que sufrir las consecuencias como la sufrieron. Quiere decir que nosotros cuando sufrimos no es injustamente, porque eso es lo que me gusta de Dios. Dios es un Dios justo y Él no se goza en vernos sufrir, ni en que seamos destruidos, ni en que seamos muertos. Cuando nos pasa es porque realmente nosotros hemos fallado. Entonces estos siervos de Dios tuvieron que morir, ¿pero por qué? Porque ellos apañaron a David, sabían que David era un mentiroso, que estaba diciendo mentiras, y no se lo hicieron a saber a Abimelech. ¿Tú me entiendes? Y entonces ellos tuvieron que sufrir las consecuencias. Es lo que, por eso estábamos hablando detrás de las cámaras, es que esto es palabra de Dios, que Dios nos está hablando a nosotros y a ustedes los televidentes, que es Dios el que está hablando a través de su palabra. Través de su palabra. Y por eso tenemos que poner atención en lo que Dios nos está enseñando en este día, porque quizás no tengamos más oportunidad. Es correcto, tengamos más oportunidad, y la oportunidad es ahora. Es hoy, mañana no nos pertenece. Y entonces es muy importante eso, como me dijo una hermana de la iglesia, me dijo: mi hermana, la iglesia está en una condición que se están cometiendo tantas abominaciones dentro de la iglesia, que yo tengo miedo
hasta estar ahí, porque no vaya a ser que vaya a descender fuego del cielo y nos consuma también a nosotros, porque aunque nosotros no estamos pecando, pero estamos ahí dentro del revolú, como dicen algunas personas, dentro de la cochambre. Y entonces nosotros tenemos que combatir y reprender el pecado en el nombre de Cristo y tratar de andar en integridad, en andar en limpieza, y ser transparente como Dios quiere que seamos transparentes. Alba, esas son palabras tremendas, porque mira, yo te decía que más daño, de acuerdo a la palabra de Dios, más daño hace un cristiano inconsecuente que un blasfemador. ¿Tú sabes por qué? Una de las cosas, porque la gente cuando saben que uno es cristiano y está haciendo cosas que saben que no debe hacer, lo primero que dicen, no, y esos que son religiosos, no dicen él, sí. No, sino, no, mira, y esos que son cristianos y mira lo que hacen, y echan oprobio sobre la causa de Dios. Qué triste, Alba. Parece que el cristiano hace más daño sí. dentro del pueblo de Dios cuando no vive como Dios manda. Como no vive como Dios manda. Y lo vamos a ver, Alba, mira, hablamos de lo que es la mentira. Como historia, a mí me impactó la historia de David, te lo digo con honestidad, me impactó. Pero vamos ahora, yo te decía que si Dios evalúa los pecados o los califica, es la palabra correcta. Dios califica los pecados. No, aquel pecado grande, este más chiquito, ¿cómo Dios ve el pecado? Lo ve todo igual. Entonces, ¿qué podemos decir de las mentiras blancas? Desgraciadamente. Que no hay mentira blanca, todas son mentiras. Para Dios todas son mentiras. Tenemos el caso de Abraham. Abraham, por salvar su pellejo, dijo una media verdad. Para Dios una media verdad, ¿qué cosa es? Una media verdad es totalmente... Es una mentira. Porque él lo que estaba era escudándose detrás de ella. Mira, Alba, yo como te dije de David, que dice que el corazón de David era según el corazón de Dios, pero era después que David se arrepintió de todas las cosas que había hecho. Amén. Y Abraham dice el padre de la fe, pero el padre de la fe estaba también mintiendo. Pero fue cuando Abraham verdaderamente él se arrepintió cuando iba a sacrificar a su hijo. Ahí entonces Abraham es el padre de la fe. ¿Por qué te digo de Abraham? Porque Abraham dijo una media verdad. Y una media verdad para Dios, ¿qué cosa es, hermano? Una media verdad para Dios es una mentira. Porque es lo que se estaba escudando detrás de esa media verdad para salvar su pellejo. Hasta el extremo que él prefirió que su esposa otro la llegara a tocar y la manosear y viviera con ella. Si no es por la intervención divina de un ángel, Alba, el rey se hubiera quedado con la esposa de Abraham, con Sarai. Pero Dios no lo permitió, le dijo, cuidado con tocarle a esa mujer, porque esa es la esposa de Abraham. Amén. ¿Qué te digo con esto, Alba? Hoy en día llegamos a este país y para coger ayuda, estamos diciendo qué cosa. Mentiras. Las mentiras blancas. Las mentiras blancas, esas mentiras famosas, para que nuestro hijo vaya a la universidad, para coger full time, para beneficiarnos. Alba, nos basamos en la mentira. Y la mentira, Alba, blanca no existe para Dios. Para Dios la mentira, ¿qué cosa es? Mentira. Tenemos otro caso que yo quisiera tocar en este día también, que viene muy acorde a lo que es la mentira. Ananías y Zafira. Tremenda historia. Es una historia de Ananías y Zafira que nos debe pensar a nosotros. Y aquí vamos a un tema, Alba, bien profundo. Porque Ananías y Zafira eran esposos. Ellos dijeron, mira, vamos a hacer algo. Como yo te diga a ti ahora, mi amor, vamos a hacer algo. Vamos a vender la propiedad que tenemos y vamos a dar la mitad del dinero y nos vamos a quedar con la otra parte y le vamos a decir allí a los apóstoles de que eso fue lo que vendimos la. Y tú te pusiste de acuerdo conmigo. Y yo voy de primero y digo, y después tú vas atrás y confirma esa mentira. Por la mentira esa, que no tenían necesidad, Alba, porque lo lindo de Dios, que me encanta de Dios. Que Dios no se lo pidió. Dios no se lo pidió. Ellos podían vender su hacienda y quedarse con ella. O decirle, mira,
yo vendí mi hacienda en tanto, pero lo que yo quiero darle es esto. ¿Correcto? Exacto. Siempre con la verdad, La Alba. verdad. Alba dice, conoceréis la verdad, Y la verdad nos hará libres. nos hará libre. Pero ellos mintieron. Y le dijo allí, ¿y qué fue lo que le dijo allí Pedro? Ustedes no me han mentido a mí. ¿A quién han mentido? Al Espíritu de Dios. Al Espíritu de Dios. ¿Y cuál fue la consecuencia de esa mentira? Que quedaron muertos allí mismo. Quedaron muertos. Primero vino él, murió y después ya confirmó. Alba, hay verdad que duelen, Hay verdad porque que sí, duelen. hay verdad que duelen. Y tú sabes por qué te digo que hay verdad que duelen, porque a veces tú quieres un beneficio, pero si no dices una mentira, no lo puedes obtener. Exacto. Pero dice, conoceréis la verdad Y la verdad os hará libre. Tenemos que tener fe en el Señor. Amén. El cristiano no tiene que vivir con mentiras, ni mentiras blancas, esas mentiras piadosas. Porque tú vas a leer una cita, después más adelante ahí, de lo que dice la palabra de Dios de las personas que son mentirosas. Porque hablamos, y hablábamos fuera de cámara, que muchas veces no borran a nadie del libro de la iglesia por ser avaro. Avaricioso. Sí, o por ser mentiroso, pero por adulterio sí lo pueden borrar del libro. Pero para Dios no es lo mismo un adulterio o pecado que una mentira. Es lo mismo, porque para Dios es el pecado del adulterio, pero es el pecado de la mentira. Exacto. Y entonces, ¿tú ibas a argumentar algo? Sí, yo lo que quería argumentar, que yo veo ahí en la historia de Ananías y Zafira, que realmente Dios no le pidió nada. Y entonces ellos fueron los que se brindaron, ellos fueron los que le prometieron a Dios, hicieron esa promesa con Dios. Por eso nosotros tenemos que pedirle a Dios sabiduría, que nosotros si le hacemos una promesa a Dios, es mejor que la cumpla, Sí. porque Dios no puede ser burlado. Es verdad. Porque a veces pensamos que Dios es un hombre que se arrepiente de ahora para... Dios no puede ser burlado. Si usted le promete algo a Dios, pues cumpla con lo que le prometió, porque es mejor que no le hubiera prometido nada. ¿Cómo es que dice mejor es no prometer que prometer y no cumplir? y no cumplir? Y no cumplir. Usted oyó eso, Porque- hermano. Es mejor no prometer que prometer y no cumplir. Alba, pero ¿qué había detrás de esa mentira? Porque hay que ver el trasfondo. ¿Qué había detrás de la mentira de Ananías y Zafira? Había codicia. Codicia. Y te voy a decir por qué la codicia. Porque ellos todo lo pensaron bien. Ellos dijeron, nosotros vendemos ahora la propiedad, vamos a poner un ejemplo, en $20,000. Le damos 10,000 a los apóstoles y nos quedamos nosotros con 10,000, pero estos 10,000 no lo van a saber ellos. Quiere decir que después vamos a vivir de lo que la iglesia nos dé a nosotros. Quiere decir que, fíjate Alba, la intención de ellos, iban a tener $10,000 guardados, más iban a estar viviendo después de lo que la iglesia le daba a ellos. Pero le salió, como decimos, le salió todo al revés. Le salió todo al revés. Porque mira cuál fue el final de ellos. Porque no solamente había avaricia, sino también había mentira, porque estaban mintiendo también. Sí, sí. Igual que el caso de Judas. La codicia lo llevó a llegó a entregar a Cristo por 30 miserables piezas ¿de qué? De plata. Te puedo citar otro, te puedo citar a Balán. Balán era un profeta de Dios y también se dejó vender por el dinero. Y Satanás o Lucifer en el cielo, la codicia. ¿Qué quería Satanás? Dice Ezequiel. Ser semejante al Altísimo. Subiré, dice, a las estrellas y seré semejante al Altísimo. Alba, la codicia. Ahora, estamos viviendo en un tiempo, Alba, que el pueblo de Dios tiene que despertar. Y este ministerio de padres intercesores es para despertar, hermano, porque a veces estas cosas no se saben. Y Alba, y tanto la mentira uno la dice que llega después a creerla como verdad. ¿Qué dice la palabra de Dios, Alba, referente a la mentira? Esa cita que hay por ahí de Satanás. ¿El padre de qué? El padre de la mentira. Y entonces cuando nosotros
decimos la mentira, ¿en qué nos estamos constituyendo? El que tenemos ¿En hijo de adentro, quién? De Satanás. En hijo de Satanás, porque él es mentiroso y padre de mentira. mentira. Por eso la palabra de Dios dice, conoceréis qué cosa. La verdad. Y la verdad os hará qué cosa. ¿Y quién es la verdad? Cristo. Cuando yo digo una mentira, ¿qué estoy haciendo, Alba? Sacando a la verdad, que es Cristo, de nuestra vida, y entonces estamos poniendo a Satanás. Alba, es importante, y la Biblia habla mucho de la mentira. La Biblia habla de la mentira. Dice que los mentirosos en Apocalipsis, yo no sé si tú lo tienes por ahí, Apocalipsis 22:15, si lo puedes buscar, o lo busco yo y lo leo. Si tú lo tienes, léelo. Que habla también ahí de lo que es la mentira, porque a veces pensamos que la mentira es un pecado que Dios aborrece. 22, Apocalipsis 22:15, hermano, si usted lo tiene, por favor, búsquelo. Fuera los perros y los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras y todo aquel que ama y practica la mentira. Está fuerte. Está fuera. Repítelo, porque esa cita a mí me impactó también. Fuera los perros y los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras y todo aquel que ama y practica la mentira. Bien, yo te voy a leer en esta versión. Dice, más los perros estarán fuera, los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras y todo aquel que ama y hace mentira. Fíjate, Alba, los que aman y hacen mentira. Y hacen mentira. Por eso es importante, Alba, en este día, como padres intercesores, Alba, despertar al pueblo de Dios. Aunque yo te dije al principio que la verdad duele, pero... Esta es una verdad tremenda, porque realmente cuando ahí Dios se refiere fuera los perros, son aquellos que somos perros mudos, que no hablamos la verdad clara para que el pueblo de Dios entienda en el lugar que está. Y entonces van a estar fuera de la presencia de Dios, los hechiceros, los homicidas, los fornicarios y todo aquel que hace, van a estar fuera de la presencia de fuera de la protección de Dios. Y qué triste es estar fuera de la presencia de Dios y fuera de la protección de Dios. Y entonces todo aquel que no esté viviendo a la altura de la verdad que está en la Biblia y que están practicando hechicería, que están practicando fornicación, homicidio y que son idólatras y que aman a la mentira, van a ser desechados por Dios y van a estar fuera de su presencia. Tremendo. Mira la cita, aquí la encontré, gracias a Dios. Se encuentra, Alba, en Juan 8:44 y dice así, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre el diablo querer hacer. Él ha sido homicida, Alba, desde el principio, y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad aquí. No, él es un mentiroso. Sigue diciendo, cuando habla de mentira, de lo suyo habla, porque es mentiroso. ¿Y padre de mentira? ¿Y padre de qué? Y padre de mentira. Así que cuando nosotros decimos esas mentiritas blancas, hermano, por favor, cuando nosotros decimos esa mentirita blanca para beneficiarnos, nosotros nos estamos constituyendo en ese momento, estamos sacando la verdad que es Cristo del corazón y poniendo al padre de la mentira que es Satanás. No le crea el asunto de las mentiritas blancas. Las mentiritas blancas para Dios es mentira. Y dice la cita que leyó mi esposa en Apocalipsis, que van a estar afuera los perros, los idólatras, los hechiceros y todo el que ama y hace mentira. La vida del cristiano debe ser una vida, como tú dijiste, Alba, una vida transparente. Y aunque decir la verdad me cueste dolor, pero hay que decirla. Yo te voy a hacer una pregunta, mi amor, en este día, y es una pregunta, no es para que me la conteste, pero es una pregunta para meditar y a usted que nos está viendo. Si usted tiene un hijo y lo están persiguiendo, y usted lo esconde en su casa, y llegan a su casa y le dicen, usted tiene su hijo escondido ahí, ¿qué tú vas a decir? Es una pregunta no para que usted, para que meditemos en ella. Mira, Alba, en estas cosas lo que se requiere es fe. Y sabe que se requiere confianza en el poder de Dios.
Recuerdo la historia cuando en Europa estaban persiguiendo a los cristianos. ¿Tú viste la historia? Cuando estaban persiguiendo a los cristianos, que una familia escondió a un cristiano. Y llegaron los que lo estaban buscando y le dijeron, ¿usted tiene ahí al cristiano escondido? Y le dijo, sí, debajo de la mesa. ¿Y qué fue lo que le contestó? Y ellos le contestaron, están bromeando, vámonos. No creyeron que estaba debajo de la mesa y por decir la verdad, se salvó a aquel cristiano. Hermano, eso es algo maravilloso. Mire, recuerdo la historia también otra, Alba, que viene muy acorde a lo que estamos hablando. Los cristianos, había un cristiano que estaba siendo perseguido y él le oraba al Señor para que no lo agarraran con perros, Alba, con perros, y aquel cristiano huía y vio una cueva, Alba, y se metió dentro de la cueva y rápidamente, hermano, maravilloso, llegó una arañita, Alba, significante, chiquitica, y tejió allí, tejió la boca de la cueva. Y cuando llegaron los perseguidores, aquellos con perros, dijeron, mira, ahí se metió. Y dice, no, ahí no se ha metido porque mira, ahí está la telaraña cubriendo, ahí no se ha metido nadie, pues si no la telaraña se estuviera rota. Y siguieron, Alba, y aquel cristiano salvó su vida. De ahí sale, Alba, de ahí sale este pensamiento, hermano, tan bello, tan lindo, que dice que una muralla con Dios, una muralla sin Dios es como una telaraña, y una telaraña con Dios es como una muralla. Amén. Qué lindo, voy a volverlo a repetir porque me encantó eso. Así que una muralla sin Dios es como una telaraña, pero una telaraña con Dios es como una muralla. Y vemos los resultados, hermano, por decir la verdad. Qué lindo, hermano, cuando usted se pone de parte de la verdad, porque Dios es un Dios de amor y un Dios de misericordia y un Dios que desea el bienestar y la felicidad. Pero tenemos que andar a la luz de ¿qué? A la luz del día, a la luz de la verdad, porque Dios es verdad. Y Dios ¿cómo es la palabra? No transgrede, no me viene a la mente ahora, pero lo que quiero decir es que Dios no cambia, Alba. Dios es el mismo, porque a veces nos justificamos. No, y Alba, y una de las cosas que yo digo, que a veces nosotros tenemos un concepto equivocado de lo que es el carácter de Dios. Hoy en día se habla mucho de salvo, siempre salvo. Decía yo, Alba, pero salvo, siempre salvo, no. Dice que sin paz y santidad nadie verá al Señor. Nosotros como guardianes del pueblo de Israel, Alba, nosotros como predicadores, como ministros, como pastores de Dios, tenemos que darle un ejemplo. Tenemos que dar un ejemplo en nuestra vida. Porque el mundo, dice el apóstol Pablo que nosotros somos ¿qué cosa? Somos carta leída. Nosotros somos un espejo, la gente se va a estar fijando en nosotros. Por eso nosotros tenemos que vivir a la altura de lo que demanda la palabra de Dios. Amén. Es importante, ya estamos por terminar el programa, Alba, en este día, pero queremos dejar una enseñanza, en la vida, en cada uno de los que nos están viendo, que decir la verdad, aunque la verdad muchas veces nos cueste, y que el pecado lo que hace es ocultar de Dios, de nuestra presencia. Tenemos que buscar al Señor, pero tenemos que buscarlo ¿cómo? Buscarlo a la luz del día, con nuestra vida limpia. Y aunque muchas veces por ser cristianos tengamos que sufrir, pero vale la pena. Dice, si sufrimos aquí, reinaremos allá. Así que, Alba, yo quisiera que tú dijeras algo para finalizar. Sí, que realmente si estás en pecado, pues en esta hora todavía, las buenas nuevas que hay oportunidad todavía, hay gracia, hay misericordia y tienes la oportunidad de apartarte del pecado y venir a Cristo, donde está la bendición y donde está esperándote con los brazos abiertos. Amén. Así que no tienes necesidad de seguir en pecado, Amén, sino de encontrar la libertad que es en Amén. Cristo Jesús. Y gracias a... Y recordando que cuando uno está en pecado, no solo sufro yo, que lo estoy cometiendo, sufren las personas inocentes, Amén. aquellas personas que no tienen culpa,
tienen que sufrir las consecuencias de mi transgresión, de mi iniquidad, de mi pecado. Así que, Alba, yo soy de los que digo que tenemos que meditar seriamente, porque los tiempos que estamos viviendo no son tiempos, Alba, para estar jugando con la salvación. Costó el cielo, costó el Hijo de Dios, el unigénito de Cristo, su sangre en la cruz del Calvario, y no podemos, Alba, darnos el lujo de jugar con una salvación que costó tanto en la vida de Cristo Jesús. Así que nos vamos despidiendo diciéndole en esta hora: Dios te bendiga y te guarde, Dios haga resplandecer tu rostro sobre ti, Dios tenga de ti misericordia y ponga en ti paz. Señor, mi Dios, al contemplar los cielos, el firmamento y las estrellas, y al oír tu voz, en los potentes truenos y ver brillar el sol en su esplendor. ¿Pueden acompañarme? Te amo y proclamo por tu gran poder. Cuán grande eres, oh Jehová. Te exalto a ti con toda mi alma y ser. Grande eres tú, grande amor divino que desde el cielo al Salvador envió. Aquel Jesús que por salvarme vino y en una cruz sufrió por mí, murió. Y cuando vengas en brillante gloria, me llevarás a la eterna mansión. Me postraré cantando la grandeza